Ya. Buenas tardes, profesor, ingeniero. El día de hoy a mi grupo nos ha tocado exponer sobre el tema de estructuras hiperestáticas, estructuras compuestas y aplicaciones especiales. Los integrantes son Gallardo Quirós, Vázquez Chan, Vázquez Valencia, Velasco Solís y mi persona. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, en los contenidos de la sesión tenemos los conceptos básicos. Vamos a hablar también sobre la importancia, también sobre las estructuras hiperestáticas, las estructuras compuestas y algunos casos que vamos a ver. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, en el logro de la sesión, bueno, al término de la sesión el estudiante será capaz de reconocer lo que concierne al concepto de estructuras, ya sea hiperestática o compuesta, como también visualizar y comprender la relación que tienen estos en la vida cotidiana inclinada a la carrera de ingeniería civil. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, en lo que es la introducción, bueno, vamos a ver en la primera parte eh, el planteo de estructuras hiperestáticas con varios grados de libertad. También vamos a ver lo que se describe a todas aquellas estructuras compuestas y por última parte vamos a ver las aplicaciones especiales con ejemplos reales que se dan en las diferentes obras a nivel nacional e internacional. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. En lo que es estructuras hiperestáticas, sabemos que una estructura hiperestática es cualquier estructura que se encuentre en equilibrio. Y bueno, aquí tenemos que, no va a ser suficiente conocer las ecuaciones que conocemos de la estática para poder determinar las fuerzas de reacción que hay desde la estructura. Y bueno, si vemos que una estructura es completamente hiperestática en lo externo y también en lo interno, se tiene que resolver tomando en cuenta la elasticidad del material, para que así podamos determinar las ecuaciones que se van a aplicar y siempre con la finalidad de resolver el problema estructural que se tiene y también sobre sus deformaciones. Eh, en esa estructura que vemos ahí, existen más fuerzas actuantes que ecuaciones en equilibrio. Entonces, se va a necesitar plantear ecuaciones adicionales con los desplazamientos o giros en un punto específico para poder conocer estas fuerzas, ¿no? ¿Qué quiere decir las ecuaciones de compatibilidad? Y bueno, cuando comparamos la tipología de las estructuras, la primera consideración que puede resaltar es correspondiente al costo y también al diseño de límite, pero es difícil justificar de forma económica la elección de los tipos de estructuras. Y bueno, cada complejo estructural presenta situaciones diferentes y bueno, por lo tanto debemos tener en cuenta todos los factores, bien sea en lo económico o de otro tipo. Bueno, eso es todo. Le doy pase a mi compañero Marvin. Ok, buenas tardes, ingeniero. Yo le voy a hablar de lo que son las ventajas de las estructuras hiperestáticas. Como primera ventaja tenemos que tiene un mayor factor de seguridad que las estructuras isostáticas. Y otra de las ventajas que tenemos es que tiene una mayor rigidez, por lo que trae consigo menores deflexiones. Para representar lo que es la segunda ventaja, tenemos aquí un gráfico. Por ejemplo, en la primera imagen tenemos lo que es una viga estáticamente determinada, que está apoyada en un apoyo fijo y en un apoyo móvil. Aquí podemos observar que su deformación va a ser considerable en comparación a la deformación que hay en una viga estáticamente indeterminada. ¿Debido a qué? Debido a que en la estáticamente indeterminada está empotrada en ambos lados, lo cual al momento de que se le ejerza esa deformación no va a ser tan considerable ya que está empotrada y ejercen tensiones, no permitiéndole una deformación mayor a la que se encuentra en una viga estáticamente determinada o isostática. Eh, Entre las desventajas de las estructuras hiperestáticas, tenemos como ejemplo, cuando se le aplica una fuerza, disculpe, cuando se le aplica una variación, un incremento uniforme de temperatura a una viga estáticamente determinada, esta va a tender a, a crecer
en un eje axial y no va a generar esfuerzos. En cambio, si se le aplica esta misma variación de temperatura uniforme a una viga estáticamente indeterminada, no va a poder crecer esta viga. Va a generar esfuerzos de compresión en lo que vienen a ser los empotramientos. Entonces, esa vendría a ser una de las desventajas, la variación de temperatura que se le podría ejercer a una viga hiperestática. Le doy paso a mi compañero ingeniero. Continuando con la exposición, yo voy a hablar sobre el cálculo del grado de hiperelasticidad. Las estructuras hiperestáticas pueden tener distintos grados de indeterminación. Pueden ser menores a cero. Si una estructura es inestable, su grado de indeterminación es menor a cero. Cuando una estructura es isostática, su grado de indeterminación es igual a cero, ya que es estáticamente determinado. Como logramos ver en el cuadro, ahí dice que el grado de indeterminación mayores a cero son estructuras hiperestáticas. Los grados de indeterminación iguales a cero son estructuras isostáticas y el grado de indeterminación menores a cero son estructuras inestables. Siguiente diapositiva, por favor. En el caso de armaduras y marcos, pueden ser externa o internamente indeterminadas. Son externamente indeterminadas cuando el número de reacciones es mayor que el número de las 4 ecuaciones de equilibrio más la ecuación de condición. La indeterminación interna ocurre cuando el número de miembros es mayor al mínimo necesario para que la estructura sea estable. Logramos ver en la derecha de la diapositiva un cuadro que contiene elementos como elementos, grados de hiperelasticidad, grados de libertad, y en los elementos logramos obtener vigas, armaduras, marcos, donde GHT es el grado de hiperelasticidad total, GHE es el grado de hiperelasticidad externa, el GHI es el grado de hiperelasticidad interna, NR es el número de reacciones, el NE es el número de ecuaciones de la estática, el NE es el número de elementos, el NN es el número de nodos, el C es la ecuación adicional de condición y el GL es el grado de libertad o el desplazamiento redundante. Siguiente diapositiva, por favor. Para calcular el grado de la indeterminación de vigas, se compara el número de reacciones de los apoyos con el número de ecuaciones de equilibrio de la estática. Como se logra apreciar, las condiciones para los tipos de vigas son: la viga es estáticamente determinada si el número de reacciones de apoyo es igual al número de reacciones de equilibrio más el número de ecuaciones de condición. La siguiente condición indica que la viga es estáticamente indeterminada si el número de reacciones de apoyos es mayor que el número de ecuaciones de equilibrio más el número de ecuaciones de condición. Y la última condición indica que la viga es inestable si el número de reacciones de apoyo es menor que el resultado del número de ecuaciones de equilibrio más el número de ecuaciones de condición. Siguiente diapositiva, por favor. En esta diapositiva logramos ver uno de los ejemplos de grado de indeterminación de varias vigas. En el primer caso, estamos hablando de una viga estáticamente determinada, o sea, una viga simple, donde vemos el número de incógnitas de la reacción, que es de 3, el número de ecuaciones de equilibrio también son 3, y no presenta número de ecuaciones de condición. En el segundo caso, logramos observar que es una viga estáticamente indeterminada, o sea, una viga continua, donde vemos que el número de incógnitas de la reacción es de 5, el número de ecuaciones de equilibrio son 3 y no representa condiciones de ecuación. En el tercer caso, logramos observar que es una viga inestable, donde vemos que el número de incógnitas de la reacción es de 2, el número de ecuaciones de equilibrio son 3 y no presenta número de ecuaciones de condición. Gracias. Buenas noches, ingeniero. Continuando con la exposición, les vengo a presentar el punto de grados de indeterminación en armaduras. Las armaduras pueden ser externamente indeterminadas o internamente indeterminadas. Son externamente indeterminadas igual que las vigas, cuando el número de reacciones de apoyo es mayor que el número de ecuaciones de equilibrio
más el número de ecuaciones de condición. Si ambos números son iguales, son externamente isostáticas. La armadura es estáticamente determinada si el número de apoyos más el número de barras es igual a el número de nudos. La armadura estáticamente indeterminada si el número de apoyos es más el número de barras es mayor al número de nudos. La armadura es inestable si el número de apoyos más el número de barras es menor al número de nudos. La siguiente diapositiva, por favor. El cálculo del grado de indeterminación de armaduras. Aquí tenemos un ejemplo que dice, primeramente se identifican los números de reacciones, el número de nudos, el número de barras, y enseguida se determina la condición estática tanto interna como externamente. ¿Podrías agrandar un poquito la parte de abajo? Donde dice, bueno, ya, entonces, abajo, abajo. Ajá. Tenemos incógnitas y reacciones, donde J quiere decir el número de nudos, que tenemos 10 números de nudos, y está determinado con los números. El número de barras, que también está determinado, ahí estamos viendo el gráfico, y el número de apoyos, que también estaba determinado mediante las numeraciones que estamos viendo en la imagen. ¿Podrías pasar a la siguiente diapositiva? Grado de determinación en marcos. Si se hacen secciones en los miembros del marco, de tal manera que cada nudo sea un cuerpo libre, en cada sección de cada miembro, hay tres incógnitas: una fuerza normal, una fuerza cortante y un momento deflexionante. Vemos en la imagen, y al costado tenemos un cuadro donde dice que la armadura es estáticamente determinada si el número de barras, perdón, el número de apoyos más el número total de incógnitas es igual al número total de ecuaciones de equilibrio más, no sé, la armadura es estáticamente indeterminada si el número de apoyos más el número de total de incógnitas es mayor al el número total de ecuaciones de equilibrio, no sé. La armadura es inestable si el número el número de apoyos más el número total de incógnitas es menor al número total de ecuaciones de equilibrio más C. ¿Podrías pasar a la siguiente diapositiva? Estructuras compuestas. Quiere decir que las estructuras compuestas si se hacen secciones en los miembros del marco, de tal manera que cada nudo sea un cuerpo libre. En cada sección de cada miembro hay tres incógnitas: una fuerza normal, una fuerza cortante y un momento flexionante. Ese es el paso de mi compañero. Ventajas de las estructuras compuestas. Mayor capacidad de carga. Con la construcción compuesta se han llegado a obtener ahorros que fluctúan entre del 15 al 40% dependiendo del diseño del procedimiento constructivo. Al aligerar las vigas se pueden usar columnas más pequeñas. Y como desventajas en estructuras compuestas, el costo de la preparación e instalación de conectores de fuerza cortante es alto. Si las vigas que forman parte de la viga compuesta se encuentran cerca de otra, los esfuerzos cortantes en la losa se distribuirán en forma bastante uniforme en la zona de compresión. Bueno, ingeniero, buenas noches. Siguiendo con la exposición, tenemos las aplicaciones especiales que tendríamos como primer caso práctico. Bueno, tendríamos los edificios que nos dicen que los cuales se caracterizan por un movimiento estructural conjunto de sus diversos elementos contribuyentes. Como podemos ver en la imagen, vemos los tipos de estructuras dependiendo de la cantidad de pisos. Tenemos un edificio de 4 pisos, de 20, de 60, 80 hasta 100. Siguiente, por favor. Bueno, ahora veremos lo que son los mismos edificios, ¿no? El A, el B, el C y el D. El D y el E. Pero solamente en la parte baja, o sea, la primera planta. Y como podemos ver acá,
En la estructura de 4 pisos era una estructura una estructura reticulada, como ya la mayoría conocemos acá, con sus zapatas normales. En la estructura B de 20 pisos sería una estructura reticulada con pared resistente a solicitaciones horizontales. A partir de acá vamos a considerar ya lo que sería la zapata central. En la estructura C de 60 pisos vendría a ser una estructura mixta con gran densidad de columnas en la periferia. Vemos que no solamente cambia la columna, la zapata central, sino también las zapatas que están alrededor, ¿no? Y en la estructura C, D que diga, estaría siendo una estructura constituida por núcleos de las columnas en la periferia. Y la estructura E vendría a ser una estructura de tipo consola. Siguiente, por favor. Bueno, acá podemos ver las reacciones que tienen las estructuras cuando son sometidas a fuerzas externas, como un sismo. En la primera estructura en la estructura A, podemos considerarlo como una vista lateral, el cual el movimiento que posee es tipo pandeo. Cabe recalcar que el tipo de balanceo va a depender de la altura o la cantidad de pisos que tenga el edificio. Por ejemplo, en un edificio de 4 pisos no habrá tanto movimiento o pandeo axial, dado ¿no? por la misma cantidad de pisos. En cambio, en un edificio de 40 pisos, bueno, como lo vimos anteriormente, el pandeo o el movimiento va a ser mucho mayor. Siguiente. Bueno, el segundo caso práctico sería en los puentes, que básicamente un puente está formado por 2 partes principales, que sería el tablero y los apoyos. Normalmente, además, estas 2 partes también llevan una armadura. El tablero se apoya en los apoyos, siendo la distancia entre los 2 puntos de apoyo lo que se llama vano. Nos dicen también que el desarrollo de la ingeniería de puentes está basado en la experiencia previa y la formulación de nuevas teorías. Siguiente. Bueno, como podemos ver acá, vemos el puente que está ubicado en Japón. Ambos extremos, los apoyos extremos vendrían a ser un apoyo fijo y el otro móvil. Los 2 centrales vendrían a ser los apoyos centrales fijos también. Siguiente. Bueno, acá podemos ver los elementos prefabricados, ¿no? Antes de construir los puentes. Y acá podemos ver las reacciones y movimientos que poseen estos al momento de estar ya, cuando ya está listo, por así decirlo, cuando ya está soportando las cargas en sí. Le doy pase a mi compañero. Ok, ingeniero. Bueno, aquí como un adicional, esta imagen es una foto tomada por mi persona, es de la obra en la que estoy trabajando en este momento, y la tomé más que nada como referencia para demostrar, ¿no? Por ejemplo, aquí en lo que son las columnas, aquí tenemos un empotramiento fijo de la columna con lo que viene a ser la zapata, también se le llama dado, y aquí en lo que es ya arriba, lo que viene a ser la viga, tenemos lo que viene a ser un apoyo fijo y un apoyo articulado en el otro extremo. Esta imagen más que nada fue como referencia para llevarlo lo que son vigas a lo que es la vida real, ¿no? También, a ver, hemos preparado en el grupo lo que es una demostración gráfica de lo que viene a ser los grados de libertad en lo que son las estructuras, ¿no? Por ejemplo, no sé si no se logra apreciar. Por ejemplo, aquí tenemos una representación gráfica de lo que es un grado de libertad por nudo. Aquí tenemos lo que es
la representación de lo que son columnas, y aquí los nudos vienen a ser las masas de la losa aplicada en un solo punto, lo cual al generarle un movimiento, en este caso un sismo, se va a generar lo que es una aceleración. Entonces, al multiplicar lo que es la masa por la aceleración aplicada por el sismo, se va a generar una fuerza o un esfuerzo axial. Entonces, aquí si representamos ese movimiento, obtenemos un grado de libertad. ¿Y por qué se da un grado de libertad? Porque estamos hablando de una estructura que tiene un apoyo fijo, un apoyo empotrado, y en el otro extremo está libre. Entonces, al realizar este movimiento, solo tiene un grado de libertad por nudo. Lo que también tenemos son estructuras de 2 grados de libertad por nudo. Eso ya lo podemos determinar en lo que son armaduras. Aquí tenemos una representación gráfica de lo que viene a ser una armadura. Por ejemplo, aquí tenemos un apoyo fijo, un apoyo no móvil, y aquí vendría a ser lo que es el apoyo móvil. Entonces, ¿cuántos grados de libertad podemos tener aquí? Aquí podemos tener 2 grados de libertad, ingeniero. Un grado de libertad de fuerza axial, de fuerza normal, con respecto al movimiento, y un grado de libertad con respecto al eje vertical, con respecto al movimiento, ingeniero. A ver. Aquí, si... A ver, tenemos un grado de libertad en el eje horizontal y un grado de libertad en el eje vertical. Entonces, al tener un apoyo articulado, podemos representar este movimiento de esta manera. El punto articulado va a realizar este movimiento, y al momento de que se estire y que se contraiga, va a realizar un movimiento horizontal, y a la vez en los demás nodos va a realizar fuerzas verticales, una fuerza vertical y una fuerza horizontal. Otra representación que tenemos, ingeniero, es la de 3 grados de libertad por nudo. Esto se da en pórticos. Porque aquí tenemos una representación de lo que viene a ser un pórtico con 2 puntos empotrados, 2 puntos fijos y los 2 nudos. Entonces, al aplicarle una fuerza externa, este pórtico realiza este movimiento. Aquí apreciamos el movimiento. Y aquí se van a generar 3 grados de libertad. 2 de traslación y 1 de rotación. ¿Cuáles vendrían a ser lo que son traslación? Aquí una fuerza normal con dirección al movimiento, y, o sea, en ese sentido, con respecto al lápiz, por ejemplo, horizontal, y a la vez un esfuerzo o un grado de libertad vertical. Y entonces encontramos el tercer grado de libertad en el momento que se puede generar con respecto a estos esfuerzos. Entonces, por nudo tenemos un esfuerzo o un grado de libertad horizontal, uno vertical y un momento que se puede generar. Lo que también tenemos, ingeniero, es ya en lo que viene a ser un pórtico en 3D, sus 3 dimensiones, aquí ya se generan 6 grados de libertad. A ver. Aquí lo podemos representar, ahí se puede observar sus 3 dimensiones. Entonces, lo que vamos a representar es un movimiento, tomando como ejemplo, por ejemplo, aquí este nudo. Si realizamos este movimiento, o este movimiento en otro eje, nos vamos a dar cuenta que se van a generar 6 grados de libertad. ¿Por qué? Este nudo está articulando 3 elementos. Eje X,
eje Y y el eje Z. Eje X, eje Y el Z. Entonces, al generar un esfuerzo, digamos, en el eje Y, vamos a generar un momento en la barra Z, con respecto a la barra Z. Ahí llevamos 2 grados de libertad. Si lo generamos en la barra X, también podemos generar un momento en la barra Z, en la barra con respecto al eje Z. Y si lo generamos en el momento, en la barra, en el eje respecto a Z, podemos generar otro momento. Entonces, considerando esos movimientos, encontramos que hay 6 grados de libertad por nudo en un pórtico desde su punto de vista 3D. Esa es una representación gráfica que hicimos, ingeniero, para lo que es el entendimiento, el mejor entendimiento de lo que son grados de libertad en estructuras. Ok, en las conclusiones tenemos que una vez explicado todo esto, podemos decir que el tema de factores como reacciones y apoyos son de vital importancia para el diseño de puentes y edificios y otras estructuras especiales. Otra de las conclusiones que tenemos es que se obtuvo el logro de la sesión, que era introducir a una mejor noción acerca de los tipos de estructuras que hay, como también sus respectivas relaciones en la vida misma. Ok, ingeniero, esa sería toda nuestra exposición acerca de estructuras hiperestáticas, estructuras compuestas y estructuras y aplicaciones especiales. Muchas gracias.